Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a comenzar a ver el tema de mediana o valor central para datos agrupados. Hay que recordar que al hablar de datos agrupados hablamos específicamente acerca de la categorización de la información, es decir, que debemos de trabajar sobre la tabla de distribución de frecuencias que ya está realizada o que apenas vamos a elaborar. Para proceder al cálculo del valor mediano, tenemos que hacer principalmente tres pasos, que son los que a continuación voy a explicar. Y ya posteriormente a la realización de estos tres pasos, voy a tener que hacer la fórmula que voy a explicar también posteriormente. Entonces, lo que hay que hacer primero es añadir la columna de frecuencia acumulada a mi tabla de distribución de frecuencias. Hay que recordar que de manera normal, la tabla de distribución de frecuencias siempre tiene un límite inferior, un límite superior y una frecuencia absoluta. A partir de ahí hay que ir adecuándola de acuerdo a nuestras necesidades. Posteriormente viene calcular nuestro identificador, que va a ser la sumatoria de mis frecuencias absolutas entre 2. ¿Qué son las frecuencias absolutas? Ahorita las vamos a recordar. Y posteriormente es que con el identificador que ya calculé, voy a tener que observar en la columna de frecuencia acumulada cuál es la primer frecuencia acumulada que iguala o excede a mi identificador. Y ahí voy a identificar a mi clase o renglón pivote. Y ahí a partir de ese renglón voy a comenzar a identificar los elementos de la fórmula. Y a continuación les voy a mencionar. Les voy a ir poniendo los elementos, cada uno de los elementos, para que vean qué es lo que significa. Y tenemos que recordar que no podemos aplicar esta fórmula sin haber hecho los tres pasos que yo les expliqué anteriormente. ¿Qué va a ser la X? La mediana para datos agrupados. ¿Qué va a ser mi LI? Mi límite inferior de la clase pivote de la mediana. N entre 2 va a ser el identificador que ya calculé previamente. FAA, mi frecuencia acumulada anterior de la clase pivote. FABS, mi frecuencia absoluta normal de la clase pivote de la mediana. Y rango, que no es más que, y ahí se los puse, límite superior menos límite inferior. Y ahí va a estar calculado el rango. A continuación les voy a presentar ejemplos prácticos y les puse ahí la formulita. No sin antes recordar que no podemos aplicar esta fórmula si no tenemos identificada la clase pivote con los tres pasos previos. ¿Qué me dice el ejemplo? Que Docklink es una compañía dedicada a la fabricación de autopartes y de manera mensual tabula la información salarial de sus empleados. Y a continuación nos presenta el detalle. Nos viene un rango de sueldo y el número de colaboradores. Así como les puse ahí en ese recuadro verde, tenemos que recordar que al presentarse la información estructurada de esa manera, hablamos de una distribución de frecuencias, por lo tanto es datos agrupados. Y me pide, la compañía solicita determinar cuál es el salario central de los empleados. Y acuérdense, aquí también les puse la anotación con amarillo y una flecha, que el central es la mediana o valor del 50%. ¿Por qué? Porque recuerden que la mediana justamente parte a la mitad, a mi población, mi muestra, o en este caso a mi distribución de frecuencias. Y al partirla en dos, justamente voy a hallar el valor que está en el centro. No sin antes seguir recordando que esta clase es únicamente para el cálculo aritmético matemático de la mediana o valor central. No son las aplicaciones. Vamos ahora a ir identificando cada uno de los elementos de mi tabla de distribución de frecuencias. Recuerden que el rango de sueldo, aquí se los voy a poner con el puntero láser, de 10.000 a 20.507 es mi límite inferior. Todos esos valores son del límite inferior. Ahora, del 11.500 al 22.007 son todos mi límite superior. Y el número de colaboradores, cada uno de los renglones son mis frecuencias absolutas. No sin antes recordar que cada uno de los rengloncitos de mi distribución de frecuencias se llaman clases.
¿Cuántas clases tiene la tabla de distribución en este caso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 renglones o clases de mi distribución. Ahora, antes tengo que sacar cuántos colaboradores tiene la compañía. Y eso hay que sumar 100, más 125, más 132, más 145, más 95, más 100, más 110, más 185. Me da una sumatoria de 992. Y hay que recordar que esa sumatoria va a ser mi total de observaciones, es decir, mi N. Posteriormente vamos con cada uno de los pasos. Recuerden, antes de aplicar la fórmula tengo que hacer los 3 pasos previamente explicados. Y a partir de aquí comienzo a adecuar mi distribución de frecuencias. Primer paso, determinar mi frecuencia acumulada. ¿Cómo lo hacía? Recuerden que siempre dejo intacto el primer valor que está en la distribución de frecuencias en el renglón de frecuencias absolutas. Es decir, dejo tal cual el primer valor. En este caso es el 100. Y tengo que ir acumulando las frecuencias absolutas que se encuentran abajo. Es decir, sumar 100 más 125, 225. Ahora, mi nuevo valor, que son 225, le vuelvo a sumar ahora la frecuencia absoluta que está abajo, más 132, me da 357. A mi nuevo valor, que son 357, le vuelvo a sumar 145, 502, más 95, 597, más 100, 697, más 110, 897, más 185, 992, y hasta ahí paró el cálculo, porque ya me dio los 992 de mi total de observaciones. No sigo acumulando más, porque para empezar ya no hay nada abajo. Esto es mi sumatoria del total de observaciones, no es otra frecuencia absoluta. Entonces ahí paro el cálculo. Ya quedó mi primer paso, la frecuencia acumulada. Ahora debo de calcular mi identificador, que es N. Recuerden que N es el total de observaciones, que es decir, la sumatoria de las frecuencias absolutas. Sustituyo al 992 en N y lo divido entre 2. Recuerden que la mediana siempre parte en 2 a mi distribución. 992 entre 2 me da 496. Y ahora debo de, ya con base en el identificador, ir viendo cuál es la primera acumulada que iguala o excede a mi identificador. Y lo voy a ir haciendo la comparativa. ¿Sí? Les voy comenzándolo a poner. El 100 no iguala ni excede al 496. Tampoco el 225 ni lo iguala ni lo excede. Recuerden que son 2 condiciones. Primera acumulada que iguale o exceda. El 357 tampoco, pero el 502 sí. Es la primera acumulada que iguala o excede a mi identificador, que es 496. Entonces, en la clase 4, ahí va a estar mi mediana. Ya identificando esa clase, ya nada más es sustituir en formulita. ¿Sí? Entonces, aquí les puse la anotación. El 496, les puse aquí la flechita para que identifiquen que el 496 contra el 502 fue mi primer clase, la 4. Y aquí está la primer clase cuya frecuencia acumulada excedió a mi identificador, fue la 4. Y ahí está mi clase pivote. Y ahí les puse marcado que sobre ese renglón trabajo la fórmula. Ya identificada la clase pivote, hay que identificar los elementos en la fórmula. Ahora sí, ya teniendo, acuérdense, mi rengloncito, ya nada más es sustituir. Coloco elementos. ¿De dónde sale este 4503? De aquí, del límite inferior de la clase pivote. Recuerden que ya voy a estar sobre este renglón, 14503. Más mi identificador, lo sustituyo, que son 496, menos, ojo aquí, frecuencia acumulada anterior. Frecuencia acumulada anterior, recuerden que aquí está mi columna de frecuencia acumulada.
¿Cuál es la columna? Más bien, ¿cuál es el valor que está como frecuencia acumulada anterior antes del renglón pivote? 357. Por eso el 357 se sustituye como frecuencia acumulada anterior del renglón pivote. La FABS, ahora la FABS del renglón pivote es este valor, es mi frecuencia absoluta normal del renglón pivote, es decir, 145. Y aquí ya está sustituido. Y posteriormente el rango. El rango, recuerden que no es más que la resta de mi límite superior de la clase pivote, que en este caso es 16.003, menos mi límite inferior de la clase pivote, que son 14.503. Si hago esa resta, aquí están los 1.500. Ojo, no olvidar que la frecuencia acumulada anterior es de donde está mi clase pivote, por eso es el 357 aquí. Y la FABS es la frecuencia absoluta, la normalita de la clase pivote. No confundir esos dos valores. Ya sustituyendo en la calculadora o haciéndolo por partes, primero el paréntesis, luego la multiplicación y la suma, ya sustituyendo los valores, me tiene que dar el valor del salario central, que en este caso es nada más y nada menos que 15.940.93. Si ustedes se fijan, este valor debe de estar justamente aquí en medio del 14.503 y del 16.003. Está el 15.940.93. Ese justamente es el salario que está a la mitad de ese renglón en donde estuvo mi valor central o mi salario central. Ya posteriormente iremos viendo muchas compañías se dedican a implementar controles, establecer otro tipo de estrategias o de medidas con base a ese valor, pero en esta clase justamente y únicamente estamos viendo y cómo calcular de manera aritmética este valor. ¿Sí? Entonces esperemos que no haya habido ninguna duda, chicos. Recuerden que siempre debo de aplicar esos 3 primeros pasos, adecuar mi tabla y ya con mi renglón pivote sustituir cada elemento de la formulita. Posteriormente, con el paso de los ejercicios y con el paso de los casos prácticos, les va a ir quedando muy clara esta parte de la fórmula. Espero que esta clase, chicos, les haya servido y que posteriormente sigamos practicando y les sirva y puedan posteriormente aprender y van a ver que se les va a hacer muchísimo más fácil el cálculo de la mediana para datos agrupados. Espero que estén muy bien, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego. Muy buena tarde.